Bueno, tal como lo habíamos anunciado desde el principio de la semana, hoy vamos a tener nota y vamos a recibir a nuestro invitado y entrevistado. Él es Sebastián Bricio, él se va a presentar mejor, pero le vamos a decir el dentista. Así que, Sebastián, bienvenido a la radio. Hay que ver si está bien presentado con el término del dentista. No, por eso le vamos a preguntar a él. ¿Para qué no te estoy tomando ese micrófono? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Sí, creo que el término de dentista está mucho más que bien. Hola a todos. Yo soy Sebastián, soy dentista, como bien dice Cristian, pero tengo una práctica un poco más dedicada a alguna que otra subespecialidad de la odontología. Pero sí, el dentista fue el término de toda la vida y creo que va a ser más que correcto. ¿Por qué dentista? Porque trabajan los dientes. La verdad que es un término que no todos los odontólogos, que sería el término correcto, le gustan por la informalidad, pero creo que va más que bien. ¿Y de profesión porque siempre te gustó o fue algo que fuiste incursionando desde chico hasta llegar a la hora de tomar la elección de la carrera profesional? Dicen los que me conocen de chiquitos que siempre volqué por este lado. Creo que viene de la mano de algo de que charlábamos recién, cuando era muy muy chiquitito, menos de 4 años. Sí. Tengo recuerdos de ir al odontólogo, de una odontóloga, odontopediatra muy contemplativa, que nos dejaba entrar al consultorio, jugar con los pacientes, jugar con el instrumental con el que se podía, ¿no es cierto? Sí. Y probablemente ahí haya iniciado todo. ¿Se podría decir que tuviste una buena experiencia vos como niño? Siempre tuve buena experiencia en el odontólogo. Creo que es fundamental. Sebastián, ¿vos sos de acá, de Chajarí? Yo soy de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Hace ya unos 11 años, casi medio, que estamos viviendo acá en Chajarí. Bueno, tenemos un par de preguntas que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no? de tu trabajo. La gente ha dejado algunas preguntas también. Y bueno, vamos a procurar que esto se transforme en una charla, ¿no? Y no tanto en otra cosa técnica, ¿no? Que sea aburrida. Claro. Más llevadero. O sea, a ver, ¿desde dónde crees que parte este temor, miedo inculcado hacia el dentista desde pequeños, desde chico? Bueno, yo creo que es un temor muy fundamentado, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene sus temores, siempre son justificados, no hay ningún miedo que el paciente pueda sentir que no tenga su justificación para él y uno siempre tiene que respetar eso. La boca es una zona muy personal que si uno lo estudia desde la psicología, todo pasa por la boca desde chiquititos hasta de grandes también. Exacto. Entonces el papel del odontólogo es un papel muy invasivo, hay que ser muy paciente con el paciente y tratar de brindarle la confianza suficiente para que literalmente se abra a nosotros para poder trabajar, porque uno está trabajando dentro del odontólogo. Además de todo eso, hay también una cuestión histórica de que el odontólogo genera dolor, de que las prácticas odontológicas son cruentas, que cosas que ya quedaron atrás en la prehistoria, ¿no es cierto? La cosa cambió mucho, el avance que está sufriendo la odontología en las últimas décadas es monstruoso. ¿Considerás que cuando empezaste con tu profesión al día de hoy tenés muchas más facilidades, inclusive el paciente también, para que no sufra dolor, para que sea más llevadero el tratamiento a la elección que vos le hacés? Sí, mirá, desde el año que yo me recibí, que fue en el 2008, que terminé la carrera, sí, al día de hoy los avances han sido enormes. Incluso si uno se remonta 10 años más atrás, los avances han sido mucho más grandes. Hoy la práctica odontológica tiene mucha más didáctica de lo que tenía antaño, ¿sí? Porque incluso para el paciente verse dentro de la boca y uno poder explicarle qué es lo que está pasando, hay muchas complicaciones, ¿sí? Por una cuestión lógica. Antes era por un espejito, hoy es por una pantalla. Con el espejito sucio ese que tenía el dentista con todo lleno de dedo, que no se veía nada. Hoy en día con la multimedia y el 3D y un montón de cosas hace que el paciente pueda ser más participativo en lo que el tratamiento que va a necesitar, ¿no es cierto? Claro, interactivo entre el paciente y dentista, ¿no? Que uno vaya viendo lo que va pasando. No solo eso, sino que también yo creo que no tiene que ser una imposición el tratamiento. Claro. ¿Sí? Uno tiene que ofrecerle un tratamiento al paciente, el paciente tiene que entenderlo y entender las complicaciones del trabajo en que se está metiendo, ¿sí? Porque el trabajo no lo hace el odontólogo, pero lo porta el paciente, y si el paciente no tiene entendido qué es lo que sucedió, no va a llegar nunca a buen puerto nada. ¿Considerás que hay muchos pacientes que llegan
para la emergencia o con la emergencia antes que prevenirla? Está repartido. Con mi práctica, que yo me dedico más que nada con la cirugía, sobre todo terceros molares y cirugía dentomaxilar, hay muchas consultas de urgencia por el dolor que desencadena el tercer molar. Y dejarse estar y... No precisamente. Uh-huh. Hay casos que el dolor se instala y se instala de manera repentina, sí, súbita, como decimos nosotros. Y bueno, eso necesita una atención pronta. Generalmente esas cosas suceden 15 minutos antes de un casamiento, cuando el odontólogo está de vacaciones, o cuando hay una urgencia, o el fin de semana. Eso no quita que el paciente haya decidido llegar a esa situación. Claro. ¿Sí? Que es una cosa que por ahí se cree mucho también. ¿Y considerás que hay demasiada poca información acerca del cuidado de los dientes, de la dentadura en sí? No, hoy creo que nadie puede decir que me falta corrijo, información. No información, difusión. No, bueno, otra vez sería medio lo mismo. No, nadie puede decir que falte información o que falte difusión. Hoy en día lo que tenemos es sobreinformación. Vos lo que quieras entender, lo que quieras encontrar, lo vas a encontrar en cualquier lado en internet. El problema es que por ahí hay más problemas de interés. Sí, me parece a mí que hay cosas que van en modo piloto automático y la gente no se preocupa o no le presta el interés pertinente y bueno, después se llegan a situaciones acarreadas por esa situación, ¿no? Sí, hablando de la sobreinformación, uno se puede encontrar con cualquier tipo de cosa en Facebook, en redes sociales, sí, y la mayoría de las veces carecen de base científica. Bueno, eso es un problema, por eso la sobreinformación. Si vos te empezás a preguntarle a Google qué es lo que te pasa, el 98% de las veces va a tener un cáncer. Sí. Pero por eso sobreinformación. Pero en cuanto es el tema de prevención y los cuidados que el paciente tiene que tener, creo que cualquier persona con un poquito de coherencia lo va a encontrar rápidamente en internet a eso. El tema es que honestamente no hay personas que hagan eso, ¿sí? Porque hay una falta de interés, pero información hay. Pero bueno, sucede en todos los ámbitos, ¿eh? No, por supuesto. En todo. Por supuesto. Uno por ahí se queda con el título y muy difícilmente entre la gente a leer todo lo que dice el artículo, sino que se queda con el título y ya entra a opinar. Y pasa lo mismo con todo. Sí, probablemente. Hay situaciones en cuanto a la deformación de los dientes que uno puede llegar a tener en que pueden llegar a ser incorregibles, o todas las dentaduras son corregibles a través de una ortodoncia. Mira, me estás preguntando de un tema del que yo no me voy a meter porque ortodoncia no es una disciplina que yo practique. Sí te puedo decir que hoy en día se ha avanzado mucho y se puede lograr un montón. Dentro de la ortodoncia vos tenés problemas que son dentarios y problemas que son esqueletales, ¿sí? Los problemas que son dentarios, eso el ortodoncista te va a poder decir si los puede llevar a una situación de normalidad o no. Y los problemas que son esqueletales, el ortodoncista ya se queda corto de armas. Entonces vos necesitas corregir las bases esqueletales. Cuando vos tenés que cambiar la posición de la mandíbula, ahí interviene la cirugía maxilofacial y se acomoda la mandíbula en una posición más cercana a la ideal para que el ortodoncista pueda llegar a tener el resultado que está buscando. Es bastante técnico lo que me preguntaste, fue muy técnica la respuesta que te di, pero no la puedo hacer más simple. Está bien. Bueno, acá había un oyente que había dejado su pregunta, porque convocamos a los oyentes a hacer cualquier tipo de pregunta, y bueno, yo te la traslado. Sí. A ver. Dice, ¿es verdad que el bicarbonato te deja más blanco los dientes? Sí, es verdad, pero a su vez es completamente perjudicial. ¿Sí? Todos sabemos que los dentífricos tienen flúor. Sí. La ventaja que tiene el flúor es que ese ion fluoruro, el que tiene el flúor, hace que el diente sea más compacto. Al ser un diente más compacto, más macizo, es menos soluble al ataque de las bacterias y del ácido. Cuando uno cambia ese ion fluoruro por un bicarbonato, el diente se pone menos compacto. Refleja más cantidad de agua porque gana más porosidad, da una sensación de mayor blanqueza, pero a su vez es un diente que tiene menores cualidades. Entonces va a ser más susceptible al ataque ácido, ¿sí? De la bacteria o de los alimentos. De esas recetas está lleno, todas son muy perjudiciales para los dientes porque incluso muchas veces las mezclan con ácidos que agravan mucho el problema. Eso es un problema difundido mucho
¿sí? El bicarbonato, y trae grandes problemas, así como el consumo de ácido, ¿sí? Ujú. Hubo una relacionado a eso, Cristian, y obviamente al profesional, hubo una tendencia, no sé si la viste o compartís, que se utiliza carbono para el blanqueamiento de Bueno, los no dientes. hay evidencia científica Que de sea real. que de eso sea real. Pero ¿has visto o te han comentado o te han consultado? Yo lo he visto mucho en internet. Eso estuvo muy difundido en las redes, hará unos 2 años. Quizá es un negocio quizá también. un poco más. Pero no no hay evidencia científica de que sea real eso. Mirá. ¿Sí? De hecho, te digo, evidencia científica me refiero a gente que se ha puesto, lo ha estudiado, y hay publicaciones científicas en revistas científicas dedicadas que tienen que pasar por un comité de expertos para llegar a una publicación. O sea, estamos hablando de algo realmente concreto y no hay evidencia de que realmente blanqueen. Por ahí puede tener que ver un poco con el hecho de que el contraste que genera cuando vos te enjuagás y deja de estar todo negro, parece que están más blancos. Porque la realidad es que en Instagram y en las redes sociales, obviamente que hay que tener cuidado, te muestran 15 días usando ese producto, el antes y el después, y sí, notoriamente se ve una diferencia. Hay que ver si es real, justamente. Sí, todo lo que sea fotografía hay que tener mucho cuidado, porque no hace falta ni siquiera hacer Photoshop, solamente con un seteo distinto de la cámara Ya te ya cambia los cambia dientes. todo. Una de las cosas más complejas que hay es sacar fotos de dientes. Entonces... Y ni te cuento con la inteligencia artificial ahora. Nada, bueno, hoy con inteligencia artificial Sí. puede hacer cualquier cosa. Sí, sí. Cualquier cosa. Bueno, con respecto a esta inquietud acerca de no sé, de las ganas de la gente de tener los dientes más blancos, por ahí se busca un blanco piano, que se le dice dentadura piano, el color blanco del cartel, y en realidad ese no es el color natural de los dientes, porque Mira, hasta que queda feo, diría yo. es antinatural, pero hay una cuestión también que tenemos que tener presente, que la estética es subjetiva y es mandatoria hoy. Entonces, si el paciente viene y quiere los dientes blanco piano o blanco extremo, Ujú. nadie puede decirle lo contrario, porque es su percepción de la estética y está correcta. Siempre y cuando eso no lo lleve a un detrimento de su salud, no hay contraindicaciones para llevar adelante el tratamiento, ¿no es cierto? El color de los dientes es muy variado, hay un abanico muy grande de colores que difieren por cuestiones raciales, por cuestiones de edad, por cuestiones de zona geográfica. Mirá. Entonces, hay un abanico enorme. El blanqueamiento dental, yo otra vez no me dedico mucho a esto, puede mejorar bastante, pero en algunos casos no va a ser la solución absoluta. Eso también tiene que tenerlo claro el paciente. Yo creo que en algún momento te lo comenté fuera del aire o te lo pregunté, y fue a partir de una declaración del técnico de River, de Michelis. Él dijo algo como, no se le está dando bola A las dentaduras. a la dentadura, al cuidado de Los dientes. de los dientes, Y genera lesiones eso. y esto deviene en lesiones. O sea, ¿cuál es la relación entre el cuidado de la dentadura y alguna futura lesión? Mira, todo lo que te voy a comentar a partir de ahora es con base no científica, porque nunca pude encontrar las publicaciones, ¿sí? ¿Te acuerdas del Chipi Barijo? Sí, jugador Bien, de Boca. Vivía desgarrado. Sí, no soy gran futbolero, para nada, pero me acuerdo que vivía desgarrado. En ese momento yo estaba recién recibido y trabajaba en un centro de salud, Ujú. y hablando con el kinesiólogo me dice, che, mira, tengo este chico que tiene muchos desgarros y atendémelo, solucionarle la situación. Bueno, se le hizo toda la terapia odontológica y mejoró mucho. Me llamó mucho la atención. Entonces me puse a hablar con el kinesiólogo y me dijo justamente todo esto que estamos charlando. Que hay mucha relación con la caries dental y con las infecciones crónicas y los desgarros musculares. Nunca pude encontrar la evidencia, pero bueno, con este caso de primera mano y con otros casos que hemos escuchado en los medios, da mucho que pensar. Aparentemente las infecciones crónicas son el problema y no puntualmente la caries, ¿sí? Una infección crónica es una infección que lleva mucho tiempo en la boca o en cualquier parte del cuerpo, y el cuerpo está tratando de solucionarla constantemente. Entonces eso genera un esfuerzo fisiológico importante para el organismo. Yendo, y corregimos obviamente, vos hablaste de cirugías. Sí, ¿Una extracción se considera una cirugía? sí. ¿En qué momento es recomendable la extracción? ¿Cuando ya el diente no sirve? Cuando es la última opción. La última acción es la extracción. Es la última opción. Uno tiene que entender que una exodoncia dental es una ablación, ¿sí? Uno saca un órgano. Entonces, ese órgano no se va a recuperar, nunca. Entonces, siempre tiene que ser la última opción la amputación de ese órgano. Claro.
Después uno lo puede reemplazar por un implante, por una prótesis, por lo que fuese, pero nunca vamos a recuperar la completa funcionalidad ni el completo servicio que nos brindaba ese diente. Entonces siempre es la última opción. Es único, claro. Claro. Y con relación a las extracciones, las más comunes o lo que uno escucha son las muelas del juicio, ¿puede ser? Sí, es una práctica bastante común porque es una pieza que es muy raro poder hacerles otras prácticas. Es decir, por ejemplo, en otro molar vos podrías antes hacer un arreglito, un tratamiento de conducto, ir tratando de solucionar las complicaciones que tenga esa pieza antes de llegar a la exodoncia. En el tercer molar, que es la muela del juicio, generalmente no se puede hacer todo eso por una cuestión de ubicación de la muela. El tercer molar, la muela del juicio, está muy atrás, está muy lejos, es muy difícil de acceder, no se puede proceder de la manera estandarizada para realizar todos los tratamientos. Incluso tienen una anatomía que no es estable. ¿Es diferente a las demás? Todos los dientes son diferentes, pero este es diferente entre sí. Todos los primeros molares, por decir una cosa, suelen tener anatomías similares. Eso está estudiado, son más o menos parecidos todos, vos sabés qué encontrar. En un tercer molar que se termina formando con el espacio que tuvo, termina teniendo una anatomía muy deforme, muy arbitraria, muy random, uh-huh. ¿Sí? Entonces no podés hacer un buen tratamiento sí, una forma muy, muy caprichosa. Entonces no podés hacer un tratamiento de conducto de una manera correcta, porque no podés poner la goma, porque no está estudiada la anatomía, por lo demás. Entonces siempre se termina haciendo la extracción. Además de que ya por cuestiones evolutivas el tercer molar termina estando en un lugar que ni siquiera termina de salir. La mayoría de los casos que uno encuentra hoy en día son dientes que quedan a mitad de erupcionar, como decimos nosotros, que quedan cubiertos por un capuchón de encía, y eso es lo que genera el dolor que te va a traer a la consulta. Y eso es inflamación. Claro, porque ese capuchón de encía que queda envolviendo la muelita se inflama, se junta comida, el paciente no lo llega a limpiar, eso genera dolor y es una cuestión cíclica que cada vez que vuelve es peor y no hay nada que calme y el paciente piensa que ya se le va a pasar, pero solamente está tomando tiempo para la próxima. ¿Cada cuánto aconsejás que se visite, sin hablar de inconvenientes ni dolores, al odontólogo? Bueno, eso es una cuestión muy particular. Cada paciente tiene su ritmo de recurrencia en el control periódico y va a depender de los problemas que tenga ese paciente. No es lo mismo un paciente que consulta porque tiene caries o un paciente que consulta porque tiene enfermedad periodontal, ¿sí? O porque consulta porque tiene bruxismo. Entonces es un problema muy común. Cada enfermedad va a tener su ciclo de recurrencia y su control que es estandarizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente que no tiene ningún problema, cada 6 meses estaría más que bien que venga a una consulta. Un paciente que tiene dificultades para higienizarse los dientes o que tiene enfermedad periodontal activa o ya tenemos que acortar esos tiempos de consulta porque necesitamos controlar la enfermedad. La boca tiene la particularidad de que todo se sale de control muy rápido. Entonces siempre hay que estar controlando todo muy de cerca. Eso es un problema que muchas veces los pacientes se hacen implantes o se hacen tratamientos odontológicos que por ahí son bastante difundidos dentro de la cavidad bucal y no hay un control del tratamiento. Claro, entonces la persona sana, entre comillas, cada 6 meses está bien y dependiendo tu condición, una visita pase por ahí. Más allá de sana, un paciente con condiciones y también es un término muy abstracto, de normalidad. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Que no tiene ningún problema difundido en la boca. También es muy difícil saber hoy qué es lo normal, ¿sí? Porque normal vendría de algo que nosotros quisiéramos como ideal, que no existe. Claro. Bueno, hay varias preguntas, pero surgen asteriscos a tu respuesta, entonces voy a poner asteriscos. Primero nombraste bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es el apretamiento dentario, ¿sí? Es un problema... O sea, vos te levantás y tenés dolor de la mandíbula y eso es bruxismo o no. Sí, es una de las clases de bruxismo. El bruxismo vos lo podés clasificar de distintas maneras. Vos tenés el bruxismo que podés apretar, ¿sí? Es el que aprieta los dientes, que vos lo ves que tiene los maceteros marcados, las bolitas al lado de la mandíbula, que eso genera una fatiga. Puede golpetear, ¿sí? Es el paciente que está castañando los dientes, o es el paciente que los rechina. Cualquiera de esos tres. Eso se puede suceder tanto de día
como de noche, es decir, con el paciente despierto o con el paciente dormido. Entonces, dependiendo de esas características, el paciente te va a dar distinta información. Es bastante habitual que el paciente te diga, como vos decís, me levanto a la mañana y siento la mandíbula cansada, me duelen los dientes cuando como, es lo más usual. Generalmente tiene un desencadenante desde lo psicológico, ¿sí? Yo no sé por qué en este país todo el mundo está tan estresado. Pero bueno, es un común denominador. Hay muchas respuestas para eso, pero es un común denominador y bueno, lleva a que todo el mundo bruxe por una o por otra causa. El tratamiento del bruxismo, nosotros en lo odontológico podemos disminuir la fuerza que está haciendo la musculatura con toxina botulínica, pero la práctica más común es poner un intermediario oclusal para tratar de acomodarle esas fuerzas que se generan y que el paciente no rompa nada. La disminución del bruxismo viene obviamente acompañada de la parte psicológica del paciente. Entonces tenemos que instar al paciente de que haga una terapia psicológica, si es que sea posible, hacer deporte, aire libre, tratar de bajar el estrés. Bueno, yo en mi caso particular te hice una consulta acerca de eso porque sufría de eso y todo se corrigió desde la mente. Bueno, o sea, la sí. mente es el jefe Entre de otras todo. cosas. Sí. Es el jefe comandante de en todo. jefe. ¿hay que usar en algunos casos protector bucal para dormir o no? Bueno, justamente es la férula oclusal, ¿sí? Esto que nosotros hablamos, la plaquita que se pone para dormir para el bruxismo, Es similar a eso. es justamente no un protector bucal. El protector bucal tiene una connotación más deportista. Sí, los boxeadores o los Claro, que basquetbolistas. no hay que dormir con eso. Ajá. ¿Sí? Porque generalmente tienen una consistencia elástica y es como darle una pesita al músculo para Claro. que vaya ganando fuerza. Bueno, otro Asterisco. desmenuzamiento, Ajá. ¿no? Enfermedad periodontal activa, dijiste. ¿Qué es eso? La enfermedad periodontal, para que nosotros pongamos un poquito en contexto al paciente, hay dos grupos de enfermedades que están diseminadas en la boca. La caries, que todo el mundo más o menos sabe lo que es la caries, y la enfermedad periodontal. Las dos tienen una connotación infecciosa, es decir, son bacterias que colonizan la boca, pero tienen distintos grupos bacterianos y distinta ubicación. Cuando esa placa bacteriana que se empieza a hacer dura, se forma el sarro, como le dice la gente, ¿sí? Tártaro. Eso queda en la unión del diente y de la encía y genera inflamación de los tejidos. Esa inflamación, que es justamente lo que está alrededor del diente, que se llama periodonto, se llama enfermedad periodontal. Es sumamente común, es de bastante complicado tratamiento, porque no solo hay que remover ese tártaro que se formó, que muchas veces se forma más allá de la vista, sino que también hay que instruir al paciente para que tenga una higiene correcta de su boca, que para esa altura El hábito. no solo el hábito, sino es la técnica, Ah, no. porque con un paciente, otra vez llegamos a la connotación de lo normal, tiene una técnica que podría ser estandarizada, pero un paciente que ya sufrió patología de cualquier clase, la situación ya no es normal. Entonces el paciente necesita corregir su técnica en base a las complicaciones personales, ¿sí? Y ahí es cuando el paciente empieza a necesitar un control más seguido. Una visita más. Claro, más seguida para que vos veas que el paciente está controlando sus problemas. A partir de estos elementos, como odontólogo, ¿recomendás o no recomendás los hilos dentales? El hilo dental es una herramienta principal en el control de la placa bacteriana. Un profesor de especialidad decía, haz este ejercicio, imagínate que vos te lavas las manos todos los días sin separar los dedos. Lógico. Y después de un año mirás entre los dedos. ¿Qué Claro. vas a encontrar? Mínimamente de todo. Sí. ¿Sí? Entonces la única manera que nosotros tenemos para limpiar entre los dientes es el hilo dental. ¿Sí? Y esos productos líquidos para enjuagarte la boca Enjuague también. bucales, sí. Colutaorio, enjuague bucales. También- Nosotros no los recomendamos. Ah, mira. Porque la mayoría de los colutorios o enjuagues bucales, el problema que tienen es que no tienen una alta especificidad. Es decir, ningún colutorio, ningún enjuague bucal va a matar todas las bacterias. Claro. Entonces cuando vos matas el 80% de las bacterias, ese 20% que te queda es un 20% bastante jodido. Porque si se Por el aguantó que colutorio, resistió. Claro. entonces generalmente proliferan y desencadenan otros inconvenientes. Ese inconveniente, algo muy parecido sucedió. ¿Se acuerdan que hace unos años había mucha publicidad de jabones antibacteriales? Sí. Y desaparecieron todos. Sobre todo en la época Espadol. del dengue. Diga, el COVID, perdón. Sí, antes incluso. Ah, mira. Sí. Antes incluso Espadol, Protex y demás. Bueno, la Asociación Argentina de Dermatología se puso en campaña y
solamente se venden con receta. Porque, ¿qué pasó? Todo esto que yo estoy diciendo que pasa en la boca, pasó en las manos. Entonces había muchos casos de dermatitis. Porque proliferan unas bacterias sí y otras no. Y la flora oral y del resto del cuerpo, es decir, las bacterias que viven en un equilibrio muy delicado. Si ese equilibrio se rompe, pasa a haber una sobreinfección. Y ahí vienen los problemas, como micosis, por ejemplo. Más graves. Después son de difícil resolución. A ver, ¿hay condiciones genéticas, si se quiere, o de hereditarias que tienen que ver con la predisposición a la formación de caries o al sarro? Sí, por supuesto. Tus herramientas biológicas para la defensa de la caries o de la enfermedad periodontal son básicamente tu saliva, ¿sí? Tu saliva viene con un componente genético de qué calidad y de qué clase y de cuánta saliva vas a producir. Entonces, evidentemente, ya venimos condicionados por eso. Dentro de la enfermedad periodontal que nosotros hablábamos recién, las bacterias que vas a tener viviendo dentro de tu boca van a ser las que te van a predisponer a tener un problema u otro, ¿sí? Es también bastante común ver que pacientes que tienen caries no tienen enfermedad periodontal y viceversa. Entonces, sí, hay un componente genético. Ahora, si es hereditario o no, eso ya lo pondría en tela de investigación, habría que averiguarlo bien. Me llega una consulta sobre el sangrado de encías cuando te cepillas los dientes. No es normal. Si a un paciente le sangraran los ojos cuando se lava la cara, iría al oftalmólogo. Cuando a alguien le sangra las encías y se cepilla los dientes, tendría que ir al odontólogo. Pero viste que hay tipo de cuestiones que se mal normalizaron o se mal informaron en alguna oportunidad, pues yo he escuchado decir que si te sangran las encías en el lavado está bien, que te estás cepillando bien, porque lo he escuchado. Bueno, eso yo también lo he leído, incluso. Son cosas de una práctica muy, muy antigua. Uno muchas veces tiene que entender cómo llegamos acá y la historia y la evolución de la misma odontología para entender los problemas que tenemos, justamente eso. Hace muchos años se pensaba que el cepillo de dientes tenía que ser duro, que tenía que hacer sangrar para que con ese sangrado lleguen todas las sustancias de la sangre que te iban a ayudar a defenderte. Bueno, es una monstruosidad hoy en día pensar eso, ¿sí? Hoy es todo lo contrario, el cepillo tiene que ser suave, es más, de suave a ultra suave, y no tiene que haber sangrado, tiene que estar todo cuidado entre algodones. Porque no solo es el traumatismo que te generan las bacterias, sino el traumatismo mecánico que te genera el mismo cepillo. Es común ver pacientes que hoy tienen más de 60 años que vienen con cepillos duros, que parecen que uno fuera a limpiar la parrilla con eso, y son pacientes que quedaron con los rezagos teóricos de otra época, que nunca nadie los ayornó. Es bastante común de encontrar ese problema. Pero no tiene que sangrar, nada tiene que sangrar en la boca. ¿Alguna pasta de dientes recomendada? La más rica. No hay, no hay problema, salvo que haya algún otro problema de base, como por ejemplo sensibilidad dentaria, o en algunos casos muy puntuales una enfermedad periodontal. La pasta dental es un coadyuvante del cepillo, lo que importa es el cepillo de dientes. ¿Qué tiene, por ejemplo, una pasta dental de diferente, una Sensodyne, por usar una marca, a diferencia de las otras normales que ayudan a combatir la sensibilidad? Bueno, no sé si es muy técnica la pregunta. Sí, eso quizás habría que preguntárselo a un farmacéutico. La sensibilidad dentaria es un problema que se tiene por la permeabilidad del diente. Hay muchas teorías también, pero la más aceptada hoy en día es esta. El diente termina siendo permeable. Cuando se expone la raíz del diente o se expone la dentina, tiene todos tubitos que van de afuera para adentro. Lo que eso genera un movimiento de líquido que genera la sensibilidad. Las pastas para la sensibilidad lo que tratan de hacer es de tapar ese tubito para que se termine ese inconveniente. Entonces tienen distintas sustancias químicas que van a ayudar a tapar ese tubito. No sé si... Sí. Más o no, menos me quedo pensando en cosas que se disparan a partir de tus respuestas, claro, ¿no? Pasa que, en mi opinión, la mayoría de los problemas en la odontología muy rara vez son unicausales. Es decir, no se deben a un solo problema y no se resuelven de una sola manera. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene exposición de las encías y eso le genera sensibilidad, está bien, vos con el dentífrico vas a tratar el problema, pero no la causa.
Entonces tenés que solucionar el otro problema que vino aparejado con el que llevó la encía a esa situación. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Recomendación de cuántas Sí. veces cepillarse los dientes? Siempre después de comer. Si vos comés 12 veces al día, te tenés que cepillar 12 veces. Uno está acostumbrado al desayuno, la colación, el almuerzo, Bueno. la merienda y la cena. 6 veces, ponele. Y bueno, sí, eso sería Lo ideal. correcto, lo ideal. Sería también muy bueno también para la nutricionista, ¿no es cierto? Sí, porque sería al pie de la letra. Claro, pero ¿conocés a alguien que lo haga? Sí, Esto de- sí. Ah, bien, Sí, bien, sí, bien. sí, por supuesto. Muy buen Hay hábito. hay pacientes que están muy motivados, sobre todo los pacientes periodontales que se encuentran con un problema que entienden que no va a tener resolución y que las armas las hacen ellos, que se motivan mucho y son muy, muy tajantes. Y después yo creo que cualquier estudiante de odontología, en mi época de estudiante era, sí, 10, 12 veces por día me habré cepillado los dientes. Ya es una cuestión de obsesión. Claro, claro. Ah, está bien. Bueno, esto tiene que ver y no tiene que ver, pero tengo que preguntarlo. ¿Qué pasa con las obras sociales y los dentistas? No tengo claro cómo está la situación actual. Hace, calculo que 2 años que no trabajo más con prepagas ni obras sociales, así que desconozco cómo está la situación actual. No sabría decirte. Bueno, ¿alguna cosa que quieras decir y que nos hayamos preguntado? ¿Algún consejo para los Sí. oyentes? Consejo, consigan un odontólogo de confianza, háganle caso y las cosas van a salir siempre bien. Bueno, la verdad que nos resultó, por lo menos a mí me resultó muy interesante y Le da para preguntamos seguir. por algunas Por más. todo, algunas sí. Ninguna pregunta es tonta, pero No, algunas No, fueron más. qué sé yo, todo Uno sirve. nunca tiene que tener miedo de preguntar. No, Eso es no. una cosa que lo tiene que tener en claro el paciente también al momento de la consulta. Muchas veces el paciente se sienta en el sillón y no te quiere preguntar cosas por miedo a quedar como una tontería Claro, sí. y se va con la duda. Y un paciente con dudas es un paciente que va a seguir haciendo cosas de la manera equivocada. Bueno, te vamos a volver a convocar, si es que estás dispuesto. Si porque- surge alguna cosa, Sí. yo no tengo ningún inconveniente. Siempre tengan presente que yo me dedico a cirugía de implante. Sí, Va a ser mucho más fácil para mí poder hablar de eso que de blanqueamiento dental. Claro, claro. sí. Pero lo que quieran. Bueno, acá dice, llegué tarde, pero puedo mandar una pregunta. Y bueno, mandala. Rapidito. Si puede ser por un audio, mejor entonces lo haces más rápido. Así te hacemos el aguante. Bueno, estamos hablando con Sebastián Bricio, dentista, no le molesta que le diga dentista, odontólogo. Y bueno, convocamos a la gente que haga preguntas y nos vamos informando. Preguntas que tienen que ver con la cotidianidad y no tanto. También Como por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre en base, no sé si viste la película de Freddie Mercury. Sí, la vi. Bueno, Freddie Mercury decía que su Vos- poder vocal se debía a la disposición de sus dientes. ¿Esto qué es? ¿Un mito? ¿Realmente Bueno. puede llegar a ser verdad? Puntualmente lo de Freddie Mercury lo desconozco, ¿sí? Es un caso muy puntual. Pero la boca, los dientes tienen distintas funciones, ¿sí? Dentro de las funciones que tienen los dientes está la fonética. ¿Sí? Todos sabemos o todos conocemos a alguien que tiene alguna incapacidad o tuvo alguna pérdida de una pieza dentaria y cómo se les complica hablar. Ujú. ¿Sí? Porque generan no solo los fonemas, es decir, el apoyo de la lengua o del labio con los dientes genera un sonido particular, sino que además generan una caja de resonancia, ¿sí? Rígida, que le va a dar una situación particular a la voz. Así que estaría dentro de lo entendible que fuese así. Mirá, ahora estoy recordando, hablando de cantantes, en alguna época se dio Luis Miguel, viste que tiene los dientes, los de adelante, Sí, separados. tenía un diastema. Claro, eso. Y había gente, fanáticos, que querían tener los dientes así, igual que... Bueno, Ojo, eso es una cuestión que va mucho con la moda. No sé si la tienen la hija de Mick Jagger. Ujú. Es una modelo muy famosa que podés pasar en bicicleta entre los dientes porque tiene un diastema enorme. A mí estéticamente no me convence, pero otra vez, la estética es una cuestión subjetiva y hay mucha gente que va a encontrar cosas que le parecen muy lindas y hay gente que no, y también es una cuestión de usanza, ¿sí? De costumbre. Con respecto a la estética, creo que lo hablamos fuera de micrófono y lo traigo a la mesa. Las carillas es algo estético, ¿no? Hoy en día. Las carillas tienen muchas funciones. Dentro de la principal consulta que se hace en las carillas es la estética dental, porque son un mejorador rápido y práctico de la estética. No siempre vas a lograr un resultado superador con las carillas. ¿Pero cuánto dura eso, una carilla, por ejemplo?
Bueno, el tema de cuánto dura una práctica odontológica es muy complejo. Es muy compleja la respuesta en eso porque vos pensás que el que lo va a cuidar todos los días es el paciente, y el paciente es un individuo que va a hacer cosas distintas que el vecino. Claro. Entonces es muy difícil poner un número a un trabajo que vos le das a alguien que lo cuide de una o de otra manera. No me puedo arriesgar a darte un número con eso. Salvando las distancias, obviamente, pero es como hacerse las uñas. Porque las carillas te ponen los dientes es como hacerse las uñas, digamos. Y la uña también se ponen uña sobre uña. Bueno, sí, ojalá fuese así de sencillo. No, por eso pero... digo salvando las distancias, salvando las amplias distancias. Sí, en realidad la carilla dental es una lámina de un material cerámico que se adhiere sobre el diente del paciente. En algunos casos, en la mayoría de los casos, se necesita desgastarse parte de esa sustancia dentaria para darle espacio y para que no quede sobrecontorneado. Si no, iba a quedar los dientes muy gordos, muy vestibularizados. Entonces hay que gastar el diente en la gran mayoría de los casos. Bueno, la pregunta acá que mandaba Armindo. Sí, yo quería preguntarle, porque hace un tiempo atrás en realidad quedó pendiente esta consulta que intentamos trasladársela a algún otro odontólogo, o sea, yo lo hice de manera privada, porque había escuchado a un famoso técnico de fútbol que hablaba respecto de los chicos que estaban en cierto nivel de importancia ya en algunos clubes, digamos, de inferiores, que los representantes todos enloquecidos comprándole o atendiendo las demandas de los chicos, comprándole el último celular y todo, y no tenían un buen cuidado de la salud, digamos, bucal, dental. Y por ahí alguien en ese momento también habló de que hasta te puede traer complicaciones a nivel cardíaco. Sí, ¿cierto? Bueno, le decimos a Armindo que haga rewind en la nota porque esa pregunta ya fue hecha, pero la reiteración. Más allá de una cuestión deportiva, es salud. Claro. Sí, termina siendo salud. Vos pensás que si no tenés tus dientes en situación, si vos no tenés tu arcada dental completa, si vos tenés dolor, no puedes alimentarte de manera correcta. Si no puedes alimentarte de manera correcta, no solo van a venir los problemas emparejados con problemas cardíacos, desgarros y demás, sino que vas a empezar a tener problemas digestivos. Es el principio de un montón de cosas la boca. Entonces tener una salud bucal es por ahí mucho más importante de lo que uno se pone a pensar. ¿Sigue siendo el azúcar y las golosinas el enemigo número 1 de los dientes? No, yo no diría que el enemigo. El problema radica en que uno no se limpia los dientes. Vos podés comer. Si vos comés, yo siempre le digo a los pacientes, vos comés lo que quieras comer, pero después te vas y te cepillas los dientes. El problema reside en cuando el paciente te está toda la tarde comiendo algo dulce. ¿Sí? Porque vos no podés comer un caramelo y cepillarte los dientes. Claro. Comer un caramelo dentro de 15 minutos, cepillarte los dientes. ¿Sí? Se considera que después de más o menos 35 minutos la boca se autolimpia, ¿sí? Pero los alimentos procesados son pegajosos y no se van a limpiar solos con la boca. Entonces eso queda pegado en la boca y va a empezar a generar la precipitación de la placa bacteriana, las bacterias, la caries o la enfermedad periodontal y demás. Entonces vos tenés que tratar de mantener la boca limpia la mayor cantidad de tiempo posible. Eso radica en comer dulces o comer lo que sea y después limpiarte. Si vos estás todo el tiempo comiendo, como pasa, por ejemplo, es muy común verlo en los estudiantes, ¿sí? La gente que se va a estudiar se sienta en el escritorio, se pone a leer, generalmente con el mate y con una galletita o con una cosa, y eso implica que haya siempre alimentos en la boca. Entonces no es raro encontrar el paciente estudiante o el paciente que cambia de trabajo y a un trabajo de escritorio, lo que sea, que están picoteando todo el día. Y eso es boca azúcares en boca todo el tiempo. Bueno, Sebastián Bricio nos visita y obviamente que la invitación queda abierta para otra oportunidad, obviamente. O alguna consulta, algún oyente en su Instagram o su red social, no sé si sos de manejar. No ando con mucho tiempo para las redes sociales, pero sí, lo que quieran consultar, consúltenlo en Odontología Chajarí, en el Instagram. Y si no, hagan una consulta con su odontólogo, con nosotros, con quien ustedes crean menester, y sáquense todas las dudas, porque ninguna duda es chica y puede llevar a ser un cambio importante en la salud de un paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.